Bien, ahora vamos a tratar lo que es recorrido y manipulación de los materiales. Cuando se efectúa un estudio de métodos, es habitual que lleguemos a utilizar un diagrama de recorrido para analizar la disposición de la planta, cómo están puestas las máquinas, los procesos, etcétera. ¿Qué entendemos por disposición de la planta? Es determinar la disposición de una fábrica existente o que esté en proyecto, es colocar las máquinas y demás equipos de manera que permita a los materiales avanzar con mayor facilidad, al costo más bajo y con el mínimo de manipulación, desde que se reciben las materias primas hasta que se despachan los productos acabados. Aquí tenemos ejemplos de disposiciones de planta. Esta es una disposición con componente principal fijo. Este es el producto final, estos verdes son los operadores, esta es una máquina que se utiliza y estos son equipos adicionales. Este podría ser el ejemplo cuando se fabrica un satélite, es decir, digamos, se trabaja en un lugar y todo el resto, todo el complemento, gira en torno al producto. Aquí hay una disposición por proceso o función. Ya tenemos la materia prima, diversos grupos de máquinas que hacen diferentes cosas, ¿cierto? Estas harán una etapa, estas harán otra o otro componente y estas otra. En su conjunto se llega al producto final. ¿Okay? Aquí se puede ver diagramado, ¿cierto? Como ejemplo, que los operadores tienen desplazamiento entre un grupo y otro grupo. Disposición por producto o en línea. Aquí tenemos la materia prima, ¿cierto? Y el producto va pasando de una máquina en otra hasta llegar al producto final o producto terminado. Esta es una disposición de una planta, pero una disposición por grupos. ¿Ok? Tenemos materia prima y estos son grupos de máquinas con operadores, ¿cierto? De procesos que realizan la misma función, pero son dos grupos. ¿Ok? Y aquí cada uno de ellos obtiene el mismo producto final. Bien, ¿qué herramientas tenemos para un estudio de métodos? Existe el diagrama de recorrido y el cursograma analítico que lo vimos anteriormente. El diagrama de recorrido viene a ser un plano de la fábrica o zona de trabajo, más o menos, a escala, para mostrar posición de maquinaria, zonas de trabajo y recorrido de los productos o partes a partir de observaciones, insisto, in situ, hay que estar ahí. ¿Ok? Como complemento está el cursograma analítico, el cual nos sirve para registrar las distancias, como lo vimos, recorridas, los tiempos de operación y registrar las etapas en una línea de proceso. El uso de estas dos herramientas nos permite realizar un buen registro de la situación actual de un proceso y permitirnos hacer la mejor propuesta en base a la información recopilada. ¿Ok? Insisto, hay que estar en el proceso. Aquí tenemos un ejemplo de diagrama de recorrido, ¿cierto? Para lo mismo que veníamos viendo anteriormente, una caja de repuestos de automóviles. Tenemos el camión, el plano inclinado, ¿cierto? Esta es la línea que sigue el traslado del producto, ¿cierto? Llega al lugar de desembalaje, después se va a un banco de recepción, después continúa su traslado hasta un banco o una zona de inspección y después va al banco de codificación o etiquetado, ¿cierto? Y luego se traslada al almacenaje. Este es el diagrama de recorrido de la situación actual que estamos mostrando como ejemplo. A ver, ahora tenemos que hacer un cursograma analítico de la situación actual. En base al diagrama de recorrido anterior, se define un cursograma analítico actual. Eso sí o sí hay que hacerlo para poder tener los valores y las variables. Ok, este es el mismo que vimos anteriormente como ejemplo, pero estaba desarrollado en base a la situación del diagrama de recorrido que vimos anteriormente, el actual. Aquí está, como les decía, las descripciones, aquí están las distancias, están los tiempos, están las diferentes operaciones, están las observaciones y aquí está resumido cuál es la situación actual de este sistema, ¿ok? De este proceso, cómo está actualmente, cuántas operaciones, cuántos transportes, etcétera. Hay que idear el método perfeccionado en base a la recopilación de información. Una pregunta asertiva es tener la mitad de la respuesta cuando hablamos de organización de métodos. Hay preguntas clave, ¿ok? Y las preguntas clave en este caso serían: ¿qué debería hacerse? ¿Dónde debería hacerse? ¿Cuándo debería hacerse? ¿Quién debería hacerlo? Y el cómo debería hacerse, ¿ok? Con estas 5 preguntas, ¿cierto? Nosotros tenemos que analizar cada una de las etapas
de la situación actual y ir encontrando las respuestas a cada una de ellas. Ahora vamos a ver, ¿cierto? El diagrama de recorrido propuesto. Luego analizar las posibles mejoras para la situación actual en base a las preguntas que vimos anteriormente. Definimos el diagrama de recorrido propuesto. ¿Ok? Aquí tenemos la misma distribución de plantas, ¿cierto? Originalmente, pero como pueden ver, el recorrido que tenemos del producto ya se nota que es más breve, ¿cierto? ¿Qué pasa? Aquí seguimos con el banco de recepción, ¿cierto? El lugar de desembalaje sigue siendo mío, pero el banco de inspección que estaba acá, ¿cierto? Se trasladó hasta este sector y en conjunto se puso al tiro el banco de codificación o etiquetado y después la disposición del producto a la bodega, a su almacenaje, ¿ok? Se puede ver al tiro, digamos, que la línea azul, que es lo que demarca el recorrido del producto, es bastante más pequeña. Ahora, en base al diagrama de recorrido propuesto, visto anteriormente, se define el cursograma analítico correspondiente. ¿Ok? Ya podemos ver que la cantidad de etapas, ¿cierto? Disminuyó, ¿cierto? Ahora analizamos cada una de ellas nuevamente con las distancias, los tiempos en cada una de ellas y se va marcando aquí si corresponde transporte, operación, lo que sea. También se conservan las observaciones. Nuevamente se totalizan, ¿cierto? Y se hace el cuadro resumen. Tenemos la situación actual, ¿cierto?, del proceso y la propuesta en el nuevo método. Vemos que las operaciones cayeron de 3 a 2, el transporte de los traslados de material de 10 a 5, a la mitad. Las esperas se redujeron de 6 esperas a 2 esperas. Las inspecciones se mantuvieron y el almacenamiento obviamente se mantuvo. Pero si vemos la distancia en los metros recorridos de la situación anterior, de 57.2, la situación actual, en el propuesto se llega a 27.2, es decir, se ahorran 30 metros de traslado de producto. Y si analizamos el tiempo, en el propuesto, en el actual tenemos 164 minutos, en el sistema propuesto tenemos 107 minutos, es decir, y acá tenemos un ahorro de 57 minutos, es decir, casi una hora en este ejemplo. ¿Ok? Bien, aquí tenemos la imagen del cursograma analítico propuesto, ¿cierto? Se ve más reducido en cuanto a cantidades, comparado con el cursograma analítico de la situación actual registrada en este otro formulario. Como pueden ver, a simple vista se nota una cantidad de etapas menores, ¿ya? De labores que se realizan dentro del proceso y obviamente en el cuadro resumen se notan, digamos, la diferente en cada una de ellas. ¿Ok? Es importante que estos desarrollos, el desarrollo de estos cursogramas, ya sea de recorrido o sea el cursograma posterior, el complementario, el cursograma analítico, la persona que lo realiza tiene que estar ahí, tiene que medir las distancias, tiene que medir los tiempos, aunque sean de manera globalizada los metrajes, lo podemos medir con paso a última hora. Si en ambos casos lo medimos con paso, es comparable. Pero hay que estar ahí, hay que estar en terreno. Es decir, estos cursogramas se ven bonitos, pero se desarrollan en terreno y después se terminan y se ponen más bonitos para presentarlo en el informe en la oficina. ¿Ok? Esto de la oficina no se puede hacer. ¿Listo? Bueno, esta parte, hasta aquí llegamos con la parte de lo que es manipulación de materiales. Vimos ejemplos de disposiciones de plantas. Así que en los otros videos vamos a ver, digamos, otras etapas que están incluidas dentro de lo que estamos viendo, que es el estudio del trabajo. ¿Ok? Muchas gracias.